Napoleón Bonaparte y su campaña en Egipto se vieron seriamente afectados por la batalla del Nilo. La derrota en el Nilo fue un gran golpe para Napoleón y su campaña ambiciosa en Egipto. La logística y el suministro se volvieron más difíciles sin el control del mar. Napoleón se quedó en cautiverio en Egipto. La pérdida de su flota provocó dificultades en la comunicación con Francia. Aunque la campaña en Egipto no fue un éxito militar completo, Napoleón la presentó como una hazaña heroica en su regreso a Francia, utilizando la propaganda para minimizar la derrota y exaltar su liderazgo. Las descripciones románticas de las pirámides y la antigua civilización egipcia captaron la imaginación del público francés. Así, Napoleón obtuvo una plataforma política a través de su campaña en Egipto. Y a su regreso se convirtió en una figura política importante en Francia y aprovechó el descontento político y la inestabilidad para llevar a cabo un golpe de Estado en 1799 y se convirtió en el primer cónsul de Francia. Napoleón Bonaparte estaba en pleno apogeo de su campaña en Egipto. Napoleón estableció un plan para reforzar a su ejército que se había quedado parado ahí. Para cubrir el vacío provocado por la derrota francesa en la batalla del Nilo, él planeó la compra de 6 barcos de la línea a la Armada Española, así como barcos enviados desde los puertos del Atlántico. Sin embargo, los ingleses impidieron estos refuerzos y en junio de 1801 el contraalmirante Charles Lemieux lideró un escuadrón de 3 barcos de la línea que se separaban de la escuadra egipcia y partieron de Toulon hacia Cádiz. Se le ordenó que se uniría a la flota francesa y española en Cádiz. Durante ese tiempo, la flota combinada, apoyada por 1.500 soldados franceses bajo el mando del general Pierre de Vaux en los barcos de Lemieux, podría llevar a cabo operaciones significativas contra las fuerzas británicas o las de sus aliados. Se propuso atacar Egipcio o Lisboa, aunque ninguno de los dos tenía un plan fijo. Lemieux logró abandonar Toulon sin oponer resistencia por la ausencia del escuadrón de bloqueo británico, cruzando la costa mediterránea española sin ser detenido y cruzando el puerto fortificado británico de Gibraltar el 13 de julio. El 4 de julio, los 3 barcos franceses capturó HMS Speedy, que llevó el capitán Lord Cochrane, que nos dijo que un escuadrón de 6 barcos británicos de la línea estaban estacionados por Cádiz bajo el mando del contraalmirante James Saumarez. Lemieux retrasó su intención de llegar a la base naval española al escuchar esta noticia y se estableció en Algeciras, una ciudad costera bien fortificada en la bahía de Algeciras, con vistas a Gibraltar. Esta base era una fortaleza que la alianza francesa y española no pudo tomar en 1783 después de un asedio de 4 años. Esta roca consistió en un punto vital de espionaje y un puerto seguro crucial para refugiarse en las operaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico, protegiendo los intereses británicos. Saumarez fue informado de la llegada de Lemieux por un barco enviado desde la guarnición de Gibraltar y giró hacia el este para enfrentarlo. Retrasado por la falta de viento, la escuadra de Saumarez no pudo llegar a la bahía de Algeciras hasta las 7 de la mañana del 6 de julio. Pequeño
pero bien protegido. El puerto ofreció protección y fuego de apoyo a los franceses en su futuro encuentro. Los británicos admiraban por un veterano de la batalla de Nilo. Saumarez fue el segundo al mando de Nelson en la batalla de Nilo, donde se distinguió forzando la rendición del pueblo soberano y del Franklin de 80 cañones. Inesperado por el ataque que expulsó a los franceses del Mediterráneo, él ordenó un ataque total contra los buques menores de la flota francesa. Sin embargo, la bahía de Algeciras era muy diferente a la bahía de Aboukir. La bahía de Algeciras era menos profunda y estaba bien defendida por baterías españolas que pueden disparar contra el enemigo. El objetivo de Saumarez era eliminar a la escuadra francesa antes de que pudiera llegar a la puerta de Cádiz, donde se unirse a la armada combinada franco-española y formar una fuerza lo suficiente poderosa para abrumarlos. Se dieron órdenes al capitán Samuel Hood en el HMS Venerable para liderar el ataque, ya que era el más experienciado en esas aguas. Fue el primero en ingresar el puerto. Sin embargo, cuando entró al puerto, los vientos se calmaron y el HMS Pompey lo separó y entró en la bahía a las 7:50. Comandado por Charles Stirling, el HMS Pompey realizó los primeros disparos en el punto de enfrentamiento. Pompey fue seguido por el HMS Odysseus bajo el mando del Capitán Pearl. Al visitar el escuadrón británico dentro del alcance de estos cañones, Lenieux dio órdenes a los 4 barcos para tomar posiciones defensivas cerca de las baterías costeras para evitar su captura, proporcionándoles más potencia de fuego. Los barcos franceses se unieron a la lucha cuando Pompey y Odysseus se acercaron. Murió y luego los barcos de la línea atacaron a los barcos británicos. A pesar de que Odysseus y Pompey ya se habían enfrentado a los franceses, el resto del escuadrón británico estaban a 5.6 kilómetros de distancia. A pesar de esto, Stirling en el HMS Pompey siguió adelante, pasando por Isla Verde a las 8:30 y toda la flota francesa hasta finalmente anclando frente a Formidable y abriendo fuego a corta distancia a las 8:45. Tanto Venerable como Odysseus crecían de viento y no fue hasta las 8:50 que pudieron entrar en acción. Contrariamente a las órdenes de Saumarez, ambos estaban anclados a larga distancia, no como Pompey. Los franceses y españoles respondieron con un enorme bombardeo intensivo sobre los barcos anclados durante media hora, hasta que el Formidable dejó de disparar temporalmente y comenzó a deformarse lentamente hacia la costa. De repente, Pompey fue atrapado por una nueva corriente que lo hizo balanzarse y su proa se enfrentó al costado del Formidable, que era tan tentador para los franceses que dispararon, aunque a distancia, atormentando hacia el barco mientras no podían responder a menos que con solo un puñado de cañones del prólogo. Finalmente, a las 9:15 comenzó a llegar la asombrosa retaguardia del escuadrón británico, liderada por el buque insignia HMS Caesar, que ancló delante del Odysseus y cerca de Venerable antes de abrir fuego contra Dessau. El HMS Hannibal fue el último barco en entrar a la bahía y había anclado
delante del HMS Caesar y desde allí Aníbal disparó durante una hora. A las 9:20 el HMS Aníbal se unió al mando del capitán Solomon Ferris y fundió delante del Caesar. Esto dejó solo el HMS Spencer bajo el mando del capitán Henry Derby sin compromiso. A pesar de eso, el HMS Spencer fue objeto de un intenso fuego de baterías a lo largo de la bahía, disparando tiros precalentados designados para iniciar incendios en barcos de madera. Saumarez ordenó al HMS Hannibal que atacará al almirante francés a las 10:12, mientras el Formidable se adentraba en el agua menos profundas, lejos de los barcos británicos atacantes. Para adelantarse en la batalla, Aníbal navegó lentamente hacia el norte, con vientos suaves, antes de volver hacia Formidable. Al principio, la maniobra fue exitosa, pero cuando Aníbal cruzó la torre del almirante a las 11, el barco quedó encallado. El HMS Aníbal, encallada en los implazables bajeos, atrapado e expuesto, enfrentó un fuego enemigo implacable, obligando a su tripulación a rendirse. La Bounty poderosa, dañada y derrotada, se convirtió en un símbolo del alto coste de la batalla de Algeciras. El capitán de Aníbal consultó con sus oficiales y decidió que no tenía ningún sentido seguir resistiendo. Además, la única forma de salvar vidas era rendirse a Aníbal. Sin embargo, hubo una ligera brisa del noreste que favoreció a la escuadra francesa. Lignaud ordenó inmediatamente a sus barcos que se trasladaron a posiciones más seguras y cercanas de la costa. Formidable, el buque insignia bajo su mando, terminó con éxito la maniobra. Sin embargo, los otros barcos franceses no pudieron completar la maniobra y quedaron parados como Aníbal divisó directamente frente a Algeciras e Indomptable frente a Isla Verde. Después de ver esto, Saumarez respondió cortando su risa y pasando judicios y venerable en calma, tomando posición en la vulnerable proa de Indomptable y rastreando evidentemente el barco parado. Odysseus siguió al buque insignia a las 12, tomando una nueva estación entre Caesar e Indomptable, y también abriendo fuego contra el asediado Indomptable. Sin embargo, tanto Caesar como Odysseus estaban ahora directamente expuestos al intenso fuego de Isla Verde. Las baterías ahí y alrededor de la bahía ahora estaban tripuladas por marineros franceses que habían evacuado los barcos de la línea encallados. Debido a la falta de viento, Spencer y Venerable, a quienes se les ordenó unirse al ataque, no pudieron tomar sus posiciones previstas y un disparo francés perjudicó a Venerable. Su mistelario de Messina sufrió graves daños mientras Hood intentaba desgastar su barco. En esta etapa de la batalla, los mistillas y aparejos del Venerable habían quedado tan dañados que Hood ya no podía maniobrar con la prisa intermitente, aunque finalmente logró poner su barco dentro del alcance. Al norte de este enfrentamiento, los atrapados Pompey y Aníbal estaban bajo intenso fuego del anclado Formidable y una serie de baterías de cañoneras españolas. Ambos barcos sufrían graves daños sin poder responder eficazmente, porque ya que sus principios ahora estaban de espaldas al enemigo. Pompey estaba en una posición ligeramente mejor. El aparejo de Stirling estaba hecho jirones
pero sus mastillas resistieron y su barco estaba al menos a flote. Aunque en calma, en un momento, los colores de Pompey fueron destruidos, lo que llevó a que los franceses afirmaran que el barco se había rendido, aunque fueron rápidamente reemplazados. A las 11:30, ya no pudiendo contribuir en la batalla, con los aparejos rotos y más de 60 bajas, Saumarez ordenó al resto del escuadrón que enviara sus barcos para remolcar a Pompey fuera del peligro. Estos barcos fueron objeto de intensos disparos y algunos fueron rendidos. El despejo de los barcos a Pompey impidió a Saumarez lanzar un asalto anfibio planeado contra Isla Verde con los marines del escuadrón. Y en la prisa irregular, tanto César como Odysseus comenzaban a acercarse peligrosamente a los bajos alrededor de la isla. Si encallaban, entonces compartieran el destino de Hannibal directamente frente a las baterías de la isla. Al observar el fracaso de su ataque planeado contra la escuadra francesa, Saumarez dio la señal a las 13:35 para que sus barcos se retiraran a Gibraltar. Pompey ya estaba en camino gracias a los barcos remolcadores. César y Odysseus pudieran cortar las anclas que les quedaban y salir cogiendo de la bahía con la ayuda de una repentina brisa de tierra que los alejó rápidamente fuera del alcance de los franceses y españoles. Se les unieron Venerable y Spencer cuando partieron. El maltrecho escuadrón se retiró a Gibraltar, dejando el casco casi desmantelado de Hannibal encallado en el puerto de Algeciras. En Hannibal la situación parecía desesperada a medida que aumentaban las bajas. Los Mestillas Mayor y de Messina fueron derribados y el barco permaneció firmemente encallado. Captain Ferris pidió a la tripulación que se refugiara debajo de la cubierta para escapar de lo peor del fuego. Y puso su insignia al revés, un señal internacional de angustia. Hannibal había estado expuesto al fuego combinado de los franceses y españoles durante 4 horas. Había perdido 2 nastias y más de 140 muertos y heridos. A las 14 se produjeron incendios en el barco y Ferris, aislado por la retirada de Saumarez, entregó su barco a los franceses. Los grupos de abordaje franceses extinguieron los incendios y volvieron a colgar la insignia golpeada boca abajo, para indicar que Hannibal se había rendido. Sin embargo, en la Marina Real inglesa, una bandera invertida es una señal de socorro, no es una señal de rendición. El comandante George Dundas, engañado por la señal de Hannibal, envió barcos desde su barco HMS Calm para salvar la tripulación de Hannibal. Los franceses detuvieron los barcos y sus preparaciones, incluyendo el lugarteniente de Calm, Sykes. Después de disparar varias andanadas contra los barcos y baterías enemigas, Calm regresó a Gibraltar. El HMS Hannibal fue capturado por los franceses y rebautizado como Hannibal. Sin embargo, los franceses españoles no pudieron reparar a Hannibal lo suficiente rápido como para que pudiera participar en la eventual derrota del escuadrón franco-español en la segunda batalla de Algeciras varios días después.
Después de esta batalla, ambos bandos se propusieron realizar preparaciones urgentes y pedir refuerzos para la segunda encuentro esperada entre la armada combinada de los franceses y españoles y la armada inglesa. La victoria francesa tuvo un alto coste. Más de 160 hombres murieron y 300 resultaron heridos, y los 3 barcos franceses sufrieron graves daños. Entre los muertos se encontraban los capitanes de Formidable, Indomptable, pero el enemigo resultó ileso. Los españoles habían sufrido la muerte de 11 hombres y 5 cañoneras destruidas. Las baterías y la ciudad también sufrieron graves daños en los combates. Las pérdidas británicas también fueron cuantiosas, con más de 130 muertos y más de 230 heridos, la mayoría de los cuales se habían perdido en Hannibal y Bombay. Además de la pérdida de Hannibal, Pompey sufrió graves daños y el resto del escuadrón británico requirió preparaciones urgentes. Ambos bandos sabían que la acción continuaría y ambos bandos realizaron extensas preparaciones en anticipación al segundo enfrentamiento, que ocurrió más tarde, después de días de la batalla. Eso es el tema de otro vídeo, el otro vídeo que se llama La Segunda Batalla de Algeciras. Síganos para más y hasta la próxima.